En el día de hoy te dejaré 10 patrimonios de la humanidad que te podrían interesar, claro, declarado por la UNESCO. La ciudad colonial, también llamada zona colonial, es el núcleo urbano más antiguo de la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. La ciudad colonial fue el primer asentamiento europeo permanente en América, fundada en 1502. Por los conquistadores españoles. Esta área de Santo Domingo cuenta con edificios coloniales y calles con vetustos adoquines de gran atractivo turístico, como son el Alcázar de Colón, que perteneció a Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, el Museo de las Casas Reales, la Catedral Primada de América y la Fortaleza Osama. Debido a eso, hay hoteles nacionales como el Hotel Conde de Peñalba e internacionales como el Sofitel Nicolás de Obando en la Casa Nicolás de Obando. La mayoría de los hoteles están en la calle El Conde y calle Las Damas. El 8 de diciembre de 1990 fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, UNESCO, como Patrimonio de la Humanidad, bajo el nombre de Ciudad Colonial de Santo Domingo, abarcando un área de 93 hectáreas. Hoy en día es uno de los lugares turísticos más importantes de Santo Domingo y uno de los más visitados por los turistas nacionales y extranjeros en la República Dominicana. La Ciudadela La Ferrier, conocida también como Ciudadela de Henri Christophe. Henri Christophe, conocido como Enrique I de Haití, fue un político militar haitiano, participó en la lucha por la independencia, presidente en 1806 y se autoproclamó rey de la mitad septentrional del país que se conoció como el Reino de Haití. Su construcción se remonta al año 1805. Es una gran fortaleza localizada al norte de Haití, en la cima de la montaña Bonnet-l'Évêque, a 27 kilómetros al sur de la ciudad de Cabo Haitiano. Es la fortaleza más grande del hemisferio occidental y la más grande de toda América. Fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1982. Actualmente es uno de los destinos más populares para los turistas que visitan al país. Gracias a su colosal tamaño, la Ciudadela se ha convertido en un símbolo nacional de Haití y ha aparecido en monedas, billetes, sellos postales y promociones del Ministerio de Turismo haitiano. La Torre de Hércules es una torre y faro situado sobre una colina en la península de la ciudad de Coruña, en Galicia, España. Su altura total es de 55 metros. Data de finales del siglo I y al principios del siglo II. Tiene el privilegio de ser el único faro romano y el más antiguo en funcionamiento del mundo. Es el tercer faro en altura en España, por detrás del faro de Chipiona con 62 metros y del faro de Maspalomas con 60 metros. El 27 de junio del 2009 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hasta el siglo XX recibía el nombre de Faro de Brigantía o en latín Farum Brigantium. Cuando cayó el Imperio Romano, el tráfico marítimo decayó consideradamente. Durante la Edad Media el faro cayó en abandono y cesó su actividad completamente. Esto provocó gran deterioro en la Torre de Hércules, que perdió sus 4 fachadas y la rampa interior, la única que permitía el acceso a la parte más alta del faro. Durante muchos años, la Torre de Hércules perdió su uso marítimo y se convirtió en una importante fortificación. Fue un punto estratégico de gran peso para la defensa de la ciudad en un largo periodo de intentos de invasiones y saqueo por diferentes pueblos de la época. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, la Torre de Hércules sufrió un proceso de reconstrucción y readaptación para volver a tomar la función para la que fue creada, es decir, volver a ser un faro. El 27 de junio del 2009 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad de Ouro Preto, fundada a finales del siglo XVII, fue el punto de convergencia de los buscadores de oro y el centro de la explotación de minas auríferas en el Brasil del siglo XVIII. La ciudad declinó con el agotamiento de sus minas a principios del siglo XIX, pero todavía subsisten muchas iglesias, puentes y fuentes que atestiguan su pasado esplendor y el talento excepcional del escultor barroco Antonio Francisco Lisboa, el Alejandrino. Ouro Preto, en español, oro negro,
es un municipio brasileño del estado de Minas Gerais, en la región sudeste del país. Está ubicado a una altitud de 1.179 metros. Su población estimada para el 2018 era de 74.000 habitantes. Se trata de una de las ciudades más importantes de la historia de Brasil, albergando varios de los monumentos más relevantes del siglo del oro, además de haber sido la capital de Minas Gerais hasta la inauguración de Belo Horizonte. En el 1897 fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Taishan es una montaña en Tainan, Shandong, China. Su pico se denomina Emperador de Jade, con 1545 metros de altitud. Es una de las 5 montañas sagradas del taoísmo en China. Los templos que existen en ella han sido un destino de peregrinaje durante 2000 años. Fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1987, abarcando una zona protegida de 25.000 hectáreas. La tradición china dice que el sol comienza su recorrido diario en este monte. Por eso, ver la salida del sol desde Taishan es la máxima aspiración de todo chino. Solamente 5 emperadores han subido hasta la cima a lo largo de la historia, aunque Qianlong de la dinastía Qing lo hizo en varias ocasiones. También personas como Confucio o Mao Zedong realizaron la dura ascensión. En el mausoleo de Mao Zedong se empleó granito de esta zona, pero hay autores que aseguran que Mao nunca quiso subir la montaña, que ordenó en una ocasión detener su tren personal al pie de Taishan para expresar su irreverencia ante esa tradición. Líderes actuales de China como Jiang Zemin o Lin Peng han subido la montaña. El pico es accesible en autobús desde la base hasta la puerta del medio camino al cielo, y luego el teleférico desde allí. Sin embargo, la forma tradicional de subir es recorriendo el camino, que posee 6.600 escalones de piedra que conducen hasta la cumbre. La ruta central lleva al menos 2 horas hasta la puerta del medio camino al cielo, y de ahí otras 2 o 3 hasta la cumbre. A lo largo del camino se encuentran los templos Wushao y Guandi, así como el Palacio de la Puerta Roja, construida en 1626. A mitad de la ascensión se encuentran el templo Doumi del siglo XVI y la Puerta Celeste del medio. Se llega a la cima tras cruzar el Arco de la Inmortalidad y la Puerta Sur del Cielo. Desde la cumbre se tiene acceso al Templo de la Princesa de las Nubes Azules y al Templo del Emperador Augusto de Jade, situado a una altura de 1524 metros. Conforme a la estructura gramatical, Chan es la palabra china para montaña y Tai es la denominación de la misma, entonces lo correcto es llamarlo en castellano Montaña Tai. Parque Arqueológico Nacional Tierra Adentro. Este parque agrupa estatuas monumentales prehispánicas de personajes humanos y contiene numerosos hipogeos que datan de los siglos 6 y 10. Estas vastas tumbas subterráneas de enormes dimensiones, algunas imaras mortuorias, tienen 12 metros de anchura, están ornamentadas con motivos que reproducen la decoración interior de las viviendas de este periodo. Los monumentos del parque atestiguan la comunidad social y la riqueza cultural de una sociedad prehispánica de la región andina septentrional. El Parque Arqueológico Nacional Tierra Adentro es una reserva arqueológica de Colombia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995, por ser un importante reservorio de la cultura precolombina. Está localizado en el departamento de Cauca, en las inmediaciones de los municipios de Belalcázar en Insa. Los vestigios de dicho parque se concentran especialmente en los alrededores de la población de San Andrés de Piscímbala. Las tumbas se localizan en varios sitios. El más representativo es Segovia, que queda a 20 minutos a pie de los museos. El Duende, localizado a 600 metros al nororiente de Segovia. San Andrés, situado a 1500 metros al norte de la sede administrativa. El Aguacate, sobre un filo de difícil acceso, y Tablón, localizado a 750 metros
al oriente de San Andrés de la Piscímbala. La topografía del área es abrupta, conserva vegetación primaria en pequeña proporción y algunos animales silvestres. Los vestigios arqueológicos incluyen tumbas subterráneas o epogios y estatuas de piedra que dentro del parque se agrupan a 5 zonas: Alto del Aguacate, Alto de San Andrés, Loma de Segovia, Alto del Duende y El Tablón. Las instalaciones del parque cuentan con un museo arqueológico y uno etnográfico. Tierra adentro comprende una extensa área poblada de hipogios y estatuas. Los sitios arqueológicos más importantes de este parque son Alto del Aguacate, Alto de San Andrés y Alto del Duende. Parque Provincia de los Dinosaurios, situado en la zona desértica de la provincia de Alberta. Este parque de bellísimos paisajes contiene los más importantes vestigios de la era de los reptiles. Encontrado hasta la fecha, se trata de concretamente 35 especies de dinosaurios que vivieron hace unos 75 millones de años. El parque es una zona rica en yacimientos paleontológicos de dinosaurios que se encuentra a 48 kilómetros al nordeste de la ciudad de Brock, en la provincia de Alberta, Canadá. Tiene una extensión de 73.29 kilómetros cuadrados y fue creado en 1955 y en 1979 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El parque está situado en el valle del río Red Deer y presenta un llamativo paisaje de malpaís. Además, es uno de los mayores yacimientos de fósiles de dinosaurios de todo un mundo. Aquí se han descubierto 39 especies de dinosaurios y se han extraído más de 500 especímenes que exhiben en museos de todo el mundo. La ciudad vieja de La Habana y su sistema de fortificaciones. Fundada en 1519 por los españoles, La Habana se convirtió en el siglo XVII en un importante astillero para la región del Caribe. Aunque hoy es una metrópoli tentacular con 2 millones de habitantes, su antiguo centro conserva una interesante mezcla de monumentos barrocos y neoclásicos, así como un conjunto homogéneo de casas con arcadas, balcones, rejas, hierro forjado y patios. La Habana Vieja es la zona más antigua de la capital cubana. Es un conjunto, posee un trazado urbanístico semejante a una gran lente biconvexa de unos 5 kilómetros cuadrados de superficie, donde todavía quedan restos de las murallas que durante 2 siglos la protegieron con un cerco de piedras y la configuraron como el recinto militar defensivo. El derribo de la muralla se inició en 1863. Debido a la naturaleza cosmopolita de sus habitantes, a través de la historia, La Habana Vieja es el reflejo de una mezcla de estilos arquitectónicos y el testimonio de diferentes épocas: coronas española, británicos, franceses y estadounidenses. Cuando estuvo en manos del gobierno interventor de Estados Unidos, las viejas construcciones coloniales fueron demolidas para levantar otras imponentes con fachadas neoclásicas. Durante la década de los 90 del siglo XX, comienza el rescate del ambiente histórico de La Habana Vieja, impulsado por la oficina del historiador de la ciudad, que había dejado los edificios y monumentos sin mantenimiento por más de 40 años. Desde entonces se lleva a cabo un trabajo de investigación y restauración, el cual se lleva a cabo por los habitantes de La Habana Vieja. En esta actividad ha tenido un peso considerable la labor de dirección y planificación de la oficina del historiador de la ciudad. En 1982, La Habana Vieja fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la actualidad, La Habana Vieja es una de las zonas más turísticas de La Habana debido a restauración de iglesias, fortalezas y otros edificios históricos. Además, La Habana Vieja dispone de restaurantes de todo tipo, desde los paladares hasta restaurantes gourmet e internacionales. También se encuentran muchas librerías, museos y tiendas, ropa, artesanía, souvenir. Debido a la gran cantidad de turistas, la vida en La Habana es muy activa y en ella se llevan a cabo ferias de artesanía, libros, presentaciones artísticas, etc. Fronteras del Imperio Romano. El Limes del Danubio, tramo occidental. El tramo occidental del Limes del Danubio abarca casi 600 kilómetros de la antigua frontera del Imperio Romano, mucho más larga, que rodeaba el mar Mediterráneo. El Limes del Danubio, tramo occidental, refleja las especificidades de la frontera romana en esta parte mediante sitios que representan elementos clave, desde carreteras, fortaleza para los legionarios y otros asentamientos conexos
hasta pequeños fuertes y campamentos temporales. Además, también muestra la manera en que todos estos elementos se adaptaron a la topografía local. Se conoce como limes, singular en latín, plural, límites. Cada uno de los límites fronterizos del Imperio Romano. El término limes significa límite, frontera, en latín. En Europa se ubicaba a lo largo de los ríos Rin y Danubio para aprovechar el cauce de estos caudalosos ríos como fronteras naturales. Para completar esta frontera natural, los romanos construyeron grandes murallas fronterizas que se levantaron a partir de finales del siglo I en aquellas zonas que no se podían defender eficazmente de las cada vez más frecuentes invasiones bárbaras, aunque las defensas más importantes y más estructuradas son del siglo II. Cada cierta distancia se unía una torre o cualquier otra fortificación a la muralla. Los límites solían atraer a los comerciantes y las familias de los soldados se instalaban también en las cercanías, por lo que a la larga se convirtieron en núcleos de población romana a pesar de estar expuestos a las incursiones extranjeras y en centros de intercambio comercial y cultural entre latinos y bárbaros. Las fronteras del Imperio Romano fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y específicamente el Muro de Adriano en 1987 y el Limes de la Alta Germania, Retia y Muro de Antonio en el 2005 y el 2008 respectivamente es uno de los sitios transfronterizos que existen en el mundo. El Parque Nacional Los Glaciares, estrictamente Parque Reserva Nacional Los Glaciares, está ubicado en la provincia de Santa Cruz y es de mayor extensión y ubicado más al occidente de Argentina. Comprende una superficie de 7.269 kilómetros. Debido a su belleza, su interés glaciológico y geomorfológico y parte de su fauna en peligro de extinción, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 1981, conformando uno de los 9 de sus países. Su toponimia se refiere a sus glaciares, que constituyen la mayor capa de hielo fuera de las áreas polares. De acuerdo al plan de gestión, la superficie del Parque Nacional Los Glaciares se subdivide en dos áreas de manejo: Parque Nacional con 538.550 hectáreas y el área protegida con recursos manejados con 188.377 hectáreas. Esta última se divide en 3 sectores llamados Reservas Nacionales, Zona Viedma, Zona Centro y Zona Roca. La superficie no está consolidada por falta de demarcación en un sector del límite con Chile, unos 1.500 kilómetros cuadrados por falta de mensura inscrita y aprobada, existiendo incertidumbre sobre la norma legal a aplicar para la definición del límite es el sector del Río de las Vueltas. La antigua ciudad de Nesevar, edificada en una península rocosa del Mar Negro, la 3 veces milenaria ciudad de Nesevar fue en sus orígenes un asentamiento tracio llamado Minobria. A comienzos del siglo VI a.C. se convirtió en una colonia griega. Sus vestigios arqueológicos datan esencialmente del periodo helenístico y comprenden la Acrópolis y el Ágora, la Basílica de Stara Mitropolia y la fortaleza son de la Edad Media, época en la que Nesevar era una de las ciudades bizantinas más importantes de la costa occidental del Mar Negro. Sus casas de madera, construidas en el siglo XIX, son representativas de la arquitectura de esta época en la región del Mar Negro. La historia de la ciudad es larga y rica, consecuencia de un emplazamiento estratégico entre 3 imperios históricos: el bizantino, el búlgaro y el otomano. Si bien sus orígenes se remontan al siglo VI a.C., en que fue fundada con el nombre de Mesembría, como colonia griega sobre su anterior asentamiento tracio llamado Menebria, que data del segundo milenio antes de Cristo. Está erigida sobre una pequeña península, previamente una isla que fue unida artificialmente al continente por un istmo de 400 metros de longitud y constituye una de las ciudades con mayor número de iglesias per cápita del mundo. Llegaron a existir 42, de las que más de la mitad han sido descubiertas y conservadas por arqueólogos, aunque en la actualidad tan solo en una de ellas se practican oficios religiosos de confesión cristiana
cristiana ortodoxa. Sus iglesias representan algunos de los mejores ejemplos de arte, tanto búlgaro como bizantino. En el 1983, la UNESCO incluyó a Nesebar en su lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad. Recuerda que la información y el conocimiento nunca están de más. Te dejo esto por aquí, recuerda seguirme, darle a la campanita y compartir.